al doctor André Benavides, ¿no? Vamos a pedirle, doctor, muy buenos días, qué gusto enorme. Estoy junto a Verónica Landeta, le saluda Alberto Quintana. Trate de ayudarnos un poco a entender todo esto, lo que ocurría ayer justamente en el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Esto de precisamente, de alguna manera, pues, decir somos un cuerpo colegiado y podemos destituir a la cabeza de nuestro organismo. ¿Qué tanta validez jurídica tiene esto? ¿Cuál es el impacto que precisamente tiene esta decisión que asumió ayer una mayoría de integrantes del Tribunal Contencioso Electoral? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para toda la audiencia de I99. El día de ayer, en el Tribunal Contencioso Electoral, pudimos ver cómo prácticamente la Constitución y las leyes se estiran prácticamente y se las moldea como si fueran plastilina. Lastimosamente, aquí una mayoría o una autodenominada mayoría del TCE lo que hizo fue cesar en sus funciones a su presidente, el doctor Fernando Muñoz, aplicando una disposición que es exclusiva de la administración pública a partir del artículo 55 del Código Orgánico Administrativo. Cuando el Tribunal Contencioso Electoral desde ningún punto de vista tiene esa condición, porque estamos hablando de una instancia jurisdiccional que tiene sus propias normas, tiene sus propias reglas que están previstas en el Código de la Democracia. Usted desde ningún punto de vista puede aplicar el Código Orgánico Administrativo porque no está hablando, por ejemplo, de un directorio de una empresa pública. Usted no está hablando de un consejo de igualdad que pertenece a la función ejecutiva desde ningún punto de vista. Y en ese sentido, prácticamente bajo la lógica de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, mañana aplicamos el Código Orgánico Administrativo y podrían removerlo al presidente de la Asamblea Nacional, al presidente de la Judicatura, al presidente de la Corte Constitucional, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, entre otros. Como podemos ver aquí, bajo maromas y piruetas jurídicas, lo que se intentó fue tomarse por asalto la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral. Desde ningún punto de vista yo aquí voy a meter las manos al fuego por ninguna de las autoridades, pero sí como ciudadano puedo decir que en este caso en específico lo que existe es una violación a la institucionalidad y obviamente al principio de juridicidad. Claro, se siguen sentando nefastos precedentes, ¿no? Y lo que se va deteriorando es lo poco que queda de institucionalidad en el país, ¿no? Y como usted lo dice, o sea, no se trata aquí, porque de pronto se puede interpretar como que usted en calidad de entrevistado y nosotros como entrevistadores pues tenemos el interés de potenciar o de apuntalar una de las posiciones. En este caso hay un enfrentamiento definitivamente por querer controlar el Tribunal Contencioso Electoral. Eso es evidente y no podemos taparnos los ojos definitivamente, ¿no? Por ahí va el asunto. Totalmente. Yo creo que esto ha generado y aprendido las alertas en la ciudadanía y en el foro jurídico, porque prácticamente aquí con vías de hecho se está disponiendo la cesación de un presidente y se está nombrando una nueva presidenta. Pero también tenemos que esto interpretarlo políticamente. ¿Cuál es la necesidad de cambiar de presidente del Tribunal Contencioso Electoral justo de cara a la calificación de candidaturas y de un proceso electoral y también a la par de una denuncia que fue presentada por la vicepresidenta de la República en contra del primer mandatario y otras autoridades del Estado? No sabemos qué hay de por medio. Y es claro que aquí el Tribunal Contencioso Electoral, esperemos, no sea utilizada como un actor político en el marco de este proceso electoral para descalificar candidaturas,
para no dar paso a esos recursos y obviamente dejar por fuera algunas organizaciones políticas y candidatos en este proceso electoral. Recordemos que este mismo Tribunal Contencioso Electoral fue el que en su momento intentó eh, sacar de las organizaciones políticas al movimiento Construye y no permitirle su participación política. Entonces, aquí vemos que existen varios indicios en los cuales el Tribunal Contencioso Electoral parecería que quiere ser un actor político y electoral de cara a este proceso eleccionario que prácticamente está ya en curso. Claro, y la historia reciente nos da a los ecuatorianos, ¿no? Esos elementos como para poder comenzar a preocuparnos por este tipo de temas. Mañana nos enteraremos que comienzan por un lado también, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con el ámbito del CNE, comienzan los cambios en las delegaciones provinciales, tenemos este tema en el Tribunal Contencioso Electoral, que lamentable. Antes de ir con Verónica Landeta, solamente una precisión, doctor. Por ejemplo, si el Tribunal Contencioso Electoral, porque los integrantes de esta nueva mayoría, ¿no? Como se hacen llamar, pues han dicho que ha habido desaciertos de la administración, ¿no? En el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo podrían ellos corregir de manera legal, por ejemplo, esas incorrecciones que están apuntando ahora de parte del presidente? Porque me imagino que sí hay pues jurisprudencia como para poder también hacer pues ese tipo de precisiones que corrijan distorsiones que se podrían dar al frente del manejo de una entidad, ¿no? Dos comentarios. El primero, que no existe procedimiento ni causales para remover al presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Por más vago, por más omiso, por más todo lo que usted quiera, no puede removerlo porque no hay una causal ni procedimiento previsto en la ley. Lo segundo, si es que presuntamente el presidente, que es el que convoca las sesiones y no hace su trabajo, entorpece, no pone los órdenes del día, vea, usted tranquilamente con esa mayoría puede convocar a sesiones extraordinarias para tratar los temas que están rezagados. Así que el mecanismo sí existe. Bien. Lo que había era el pretexto, y el pretexto parecería que no eran las causas, sino el presidente. Entonces, si usted tiene las causas acumuladas y no le van a dar trámite o tiene otros temas pendientes inherentes al ejercicio del tribunal, a las funciones del Tribunal Contencioso Electoral, usted como mayoría podía haber cambiado el orden del día y poner aquellos temas que le parecían trascendentales, urgentes, que debían ser tratados. Pero aquí más bien se hizo todo lo contrario y con el pretexto de que existe una mala gestión del expresidente, evidentemente aquí lo que se hizo fue violentar el Código de la Democracia y la Constitución de la República. Totalmente claro, doctora. A esta hora conversamos con André Benavides, experto en materia constitucional. Verónica Landeta. ¿Cómo está, André? Un buen día. Bueno, ya usted lo ha dicho, y eso es lo que yo iba, pero para que me refuerce lo que yo iba a preguntar. Usted ha dicho se ha violado, sí, así es, el tema constitucional, porque recordemos que el 28 de septiembre del 2008, mediante referéndum, se aprobó la Constitución de la República del Ecuador y obviamente pues la función electoral se constituyó como uno de los órganos autónomos con personería jurídica e independencia en sus funciones. Basándonos en esto, ¿se puede corregir lo que sucedió ayer en el TCE? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál va a ser definitivamente la vía en ese sentido? ¿O nos vamos a conformar? ¿O esto ya está santificado? Desde ningún punto de vista, yo creo que este procedimiento que en realidad ha violentado el debido proceso, la seguridad jurídica, a través de vías de hecho, lo cual califica totalmente para que el presidente o el expresidente cesado en funciones el día de ayer pueda presentar una acción de De protección. protección. Creo que es totalmente viable y creo que es de aquellas acciones de protección que sí califican para aquello. No como aquellas que se dieron en su momento, por ejemplo, en la Asamblea Nacional con la señora Yori, que en efecto la sacaron con el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cumpliendo con el derecho a la defensa, a ser escuchada, etcétera, etcétera. Ahí sí ella debía haber salido porque había procedimiento y causal. Pero en este caso no existe ni procedimiento ni causal, sino que simplemente bajo la fuerza de los votos se hizo aquello. Y creo que aquí lo importante y que para que la ciudadanía entienda, no es que estamos hablando de cualquier autoridad,
No es que estamos hablando de un superintendente o del mismo Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando de jueces, ¿ya? Jueces en materia electoral. Es como cualquier juez de la Corte Nacional de Justicia, un juez de la Corte Constitucional. Son autoridades jurisdiccionales. Por lo tanto, aquí incluso se puede ir en contra de varios principios o estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Porque usted tiene aquí el principio de inmovilidad que tienen los jueces a partir del tiempo para el cual fueron designados en ese cargo. Y eso ya ha generado responsabilidades al Estado Ok. ecuatoriano. Si bien es cierto, no es que se lo está destituyendo como juez, pero sí existe una afectación a lo que tiene que ver con la Ok. organización de esta instancia jurisdiccional. Una acción de protección ante quién, en qué tiempos podría dilucidarse. Eso le pregunto porque ya nosotros vamos a un proceso de elecciones y eso podría, no sé, salvo su criterio, su mejor criterio, ya que usted es constitucionalista, podría trastocar este panorama, este espacio al que vamos todos. Es importante tomar en cuenta que una garantía jurisdiccional como una acción de protección tiene un procedimiento expedito. Ok. Supongamos que el día de hoy presenta el doctor Muñoz, una acción de protección. Esta debería ser a más tardar calificada en su trámite el día jueves. Y si es que él pide una medida cautelar, el mismo auto de calificación podrían suspender esa remoción del cargo. Y yo me atrevería a decir que en unas 2 semanas ya podríamos tener sentencia oral. Entonces el procedimiento es rápido, en un mes esto ya está resuelto, e inclusive antes, y yo creo que por la urgencia, las necesidades, y tomando en cuenta que estamos de cara a un proceso electoral que ya va a iniciar con las calificaciones de candidaturas, creo que esto debería ser lo más antes posible. Entonces podría ser que regrese Muñoz, si es que se da todos estos Así es. procedimientos. Si es que la acción de protección se lo hace de manera adecuada, se lo hace siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, yo creo que no tiene ningún inconveniente. De hecho, me parece que es totalmente viable, pero ahí ya depende mucho de cómo el doctor Muñoz haga la acción de Claro, ¿cuál es la protección. visión de él? Entonces, habría más tela que cortar en esta novela. André Benavides, Alberto. Sí, doctor, agradecerle muchísimo por estos minutos, por orientarnos en torno a este tema, ¿no? Un tema tremendo, porque yo, al igual que usted, ¿no? Nos preocupa tanto. Cada día reclamamos esto de que hay que buscar los mecanismos como para poder restableciendo la institucionalidad en nuestro país. Pero lamentablemente vemos que lo poco que nos va quedando se busca la forma, ¿no? Porque queremos satisfacer, hay quienes quieren satisfacer apetitos, a veces apetitos voraces, no quieren tener control de todo y vean cómo terminan destruyendo justamente esa poca institucionalidad que nos queda, ¿no? Así es, estimado Alberto, yo creo que esta es una muestra más de que lastimosamente bajo el pretexto político se violenta la Constitución y la ley. Y lo más grave es que a través de estas maromas y piruetas jurídicas son realizadas por propios jueces que deberían conocer el derecho y no, en este caso, violentarlo como ha sido en el presente caso. Conocer y defenderlo siempre. Doctor, un abrazo, gracias por su tiempo y por sus comentarios. Gracias por la invitación, cordial saludo para todos. Son las 7 de la mañana Gracias. con 17.